El profesor obliga a un estudiante a resolver una ecuación imposible frente a toda la clase, seguro de que lo humillará. Pero lo que sucede después deja a todos en shock. Nadie estaba preparado para esto. Bienvenidos. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aula de matemáticas en la prestigiosa Escuela San Martín en Buenos Aires estaba en completo silencio. Todos los estudiantes mantenían la mirada baja, tratando de evitar la ira del profesor Esteban Gutiérrez, conocido por su carácter implacable y su obsesión con la excelencia. Para él, la educación no era una guía, sino una batalla de supervivencia intelectual. Solo los más brillantes merecían su respeto. Los demás, según él, eran mediocres que no merecían su tiempo. Pero entre todos los alumnos había uno que destacaba de una forma peculiar, no por su inteligencia demostrada ni por su participación activa en clase, sino por su absoluta indiferencia. Martín Herrera, un chico de 16 años, de apariencia común y siempre en la última fila. Nunca levantaba la mano, nunca hablaba en clase, y si no fuera por las tareas que entregaba, cualquiera diría que no existía. A diferencia de sus compañeros, que se esforzaban por ganar el favor del profesor o al menos evitar su desprecio, Martín parecía no importarle en absoluto su presencia. Esa actitud lo convertía en el blanco perfecto. Aquel día, el profesor Gutiérrez estaba especialmente molesto. Los resultados del último examen fueron decepcionantes. Con su voz afilada, como un cuchillo, comenzó a hacer preguntas al azar, exponiendo a los estudiantes menos preparados y ridiculizándolos sin piedad. Uno tras otro, todos fallaban. La tensión en el aula crecía y la sonrisa cruel del profesor se ensanchaba con cada error. Pero entonces su mirada se posó en Martín. «A ver, Herrera», dijo con tono sarcástico, «¿podemos contar contigo? ¿O sigues aquí solo para calentar la silla?» La clase entera contuvo la respiración. Martín levantó la mirada lentamente. Su rostro no reflejaba miedo ni inseguridad, solo una calma inquietante. No respondió, no parpadeó, solo observó al profesor con una neutralidad que de algún modo lo hizo sentir incómodo. Gutiérrez frunció el ceño. No iba a permitir que ese muchacho lo desafiara con su silencio. «Vamos a ver qué tan listo eres», continuó el profesor mientras caminaba hacia la pizarra. Tomó la tiza y con trazos firmes escribió una ecuación compleja. Pero no era una ecuación cualquiera. Era un problema de cálculo avanzado, algo que ni siquiera los estudiantes más destacados de la clase podrían resolver sin ayuda. Los murmullos comenzaron a llenar el aula. Varios estudiantes se inclinaron en sus asientos para ver mejor el problema, algunos sonriendo con burla, anticipando la humillación de Martín. «Si te crees demasiado bueno como para participar en clase, esto no debería ser difícil para ti», dijo Gutiérrez, cruzándose de brazos. «Tienes 5 minutos». El aula entera quedó expectante, pero Martín no se movió. Los segundos pasaban. El silencio era absoluto. Los estudiantes intercambiaban miradas, algunos susurrando entre ellos. «¿Te quedaste sin palabras?», soltó el profesor con una sonrisa burlona. «¿O prefieres quedarte callado como siempre?». Las risas comenzaron a esparcirse por el aula. Carla y Esteban, dos de los alumnos que siempre buscaban quedar bien con el profesor, soltaron carcajadas, convencidos de que Martín iba a fracasar. Pero entonces algo inesperado sucedió. Con una tranquilidad absoluta, Martín se levantó de debout su asiento. Las risas se apagaron de inmediato. Nadie esperaba que lo hiciera. Sin decir una palabra, caminó hasta la pizarra, tomó la tiza con delicadeza y observó la ecuación. Solo tardó unos segundos en analizarla, y entonces comenzó a escribir,
Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos. Cada trazo era seguro, preciso. No dudaba, no titubeaba. Sus movimientos eran fluidos, como si ya supiera la solución desde el primer momento. La velocidad con la que resolvía el problema era impresionante. El aula entera se inclinó hacia adelante, absorta en la escena. Carla dejó de sonreír. Esteban, que antes reía, ahora tenía la boca entreabierta. El profesor Gutiérrez, que al principio observaba con aire burlón, empezó a fruncir el ceño. Se acercó a la pizarra, tratando de seguir cada paso de Martín. Lo que debía ser una humillación pública se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Y entonces, en menos de 3 minutos, Martín dejó la tiza sobre el escritorio y dio un paso atrás. El problema estaba resuelto, perfectamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie hablaba, nadie respiraba. Solo observaban la pizarra incrédulos. El profesor Gutiérrez se acercó lentamente. Su mirada recorrió cada línea, buscando errores, inconsistencias, cualquier cosa que indicara que Martín había fallado. No, encontró nada, era correcto. Imposible, susurró sin darse cuenta. El aula entera quedó en shock. El aula seguía en completo silencio. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Cada estudiante tenía los ojos clavados en la pizarra, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Martín, el chico invisible de la última fila, acababa de resolver en minutos un problema que ni siquiera los alumnos más brillantes podían haber siquiera intentado. El profesor Gutiérrez aún estaba de pie frente a la pizarra, con la mirada fija en la ecuación. Sus ojos recorrían cada número, cada símbolo, como si esperara encontrar un error, algo, cualquier cosa que demostrara que Martín no era quien acababan de descubrir que era. Pero no había errores. La solución era impecable. Los murmullos comenzaron a surgir en la clase. Primero, apenas un par de voces bajas. Luego, se convirtieron en una ola de susurros y exclamaciones. ¿Cómo lo hizo? Pero si nunca habla en clase. No puede ser. Carla y Esteban, que segundos antes esperaban disfrutar de la humillación de Martín, ahora estaban completamente en shock. Carla tenía las manos cubriendo su boca, y Esteban simplemente miraba sin comprender. Pero lo más impresionante de todo era Martín. No sonreía, no celebraba, no se veía sorprendido por su propio logro. Simplemente retrocedió y se sentó de nuevo en su asiento con la misma tranquilidad de siempre, como si lo que acababa de hacer no tuviera ninguna importancia. Fue entonces cuando, inesperadamente, alguien comenzó a aplaudir. Un estudiante al fondo de la clase rompió el silencio con un par de palmadas. Luego otro, y de repente toda la clase estaba de pie, aplaudiendo a Martín como si acabara de ganar un campeonato. Pero él no reaccionó, no sonrió, no agradeció. Solo miró hacia adelante, indiferente. El profesor Gutiérrez sintió un escalofrío en la espalda. Esto no podía estar pasando. Su autoridad, su control absoluto sobre la clase, acababa de ser destrozado en cuestión de minutos. Respiró hondo tratando de recomponerse. No podía dejar que esto terminara así. Silencio. Su voz resonó con fuerza, apagando los aplausos de inmediato. Los estudiantes volvieron a sus asientos, aunque sus miradas seguían fijas en Martín. Gutiérrez cerró los ojos por un instante, buscando recuperar su compostura. Luego, con la voz más firme, dijo: «Es fácil memorizar una solución. Lo difícil es demostrar que se entiende lo que se hace». Las miradas se dirigieron a él. Nadie esperaba que intentara justificar lo que acababa de suceder. «Vamos a ver si realmente eres tan brillante», continuó con una sonrisa tensa. «Resolver una ecuación de álgebra es una cosa, pero las matemáticas verdaderas requieren algo más».
Gutiérrez caminó hacia la pizarra y con movimientos rápidos borró la ecuación anterior. Luego, con la misma firmeza, comenzó a escribir otra. Esta vez el problema no era solo complejo, era un problema de cálculo avanzado, algo que solo se veía en universidades. Los estudiantes contuvieron el aliento. Si realmente lo entiendes, y no solo lo memorizaste, dijo Gutiérrez dando un paso atrás, resuelve esto. El aula quedó en completo silencio otra vez. Todos los ojos se posaron en Martín, pero él no se movió. Solo observó la ecuación con la misma expresión tranquila de siempre. Gutiérrez cruzó los brazos, esperando que esta vez Martín quedara atrapado. Pero entonces algo sucedió. Por primera vez en toda la clase, Martín sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara para que todos la notaran. Luego, con la misma calma de antes, se puso de pie, caminó hasta la pizarra y tomó la tiza. Y empezó a escribir. Las bocas de los estudiantes se abrieron en incredulidad. El profesor Gutiérrez sintió cómo su estómago se encogía, porque en el fondo sabía lo que iba a pasar, y lo que nadie sospechaba era que esto solo estaba comenzando. El aula estaba en absoluto silencio. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban completamente hipnotizados por la escena frente a ellos. Martín estaba de pie en la pizarra, la tiza entre sus dedos, y sus ojos fijos en la ecuación que el profesor Gutiérrez había escrito. Era un problema de cálculo avanzado, algo que ni siquiera los alumnos más dedicados de la clase habían visto antes. Gutiérrez esperaba que esta vez Martín dudara, que titubeara, que cometiera un error, pero en cambio el chico solo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera analizando el problema desde todas las perspectivas posibles. Y luego empezó a escribir. El sonido de la tiza raspando la pizarra era lo único que se escuchaba en toda la clase, pero lo más sorprendente era la velocidad con la que Martín resolvía el problema. No dudaba, no hacía pausas, no corregía nada. Cada número, cada símbolo, cada paso era perfecto desde el principio. Los estudiantes observaban con los ojos muy abiertos. Algunos sacaron sus teléfonos, no para grabar, sino para intentar seguir los cálculos y entender qué estaba haciendo. «Esto no tiene sentido», susurró Carla, sin poder apartar la vista de la pizarra. «Está resolviendo algo que ni siquiera los alumnos de último año podrían hacer», agregó Esteban, en voz baja. Gutiérrez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser posible, pero lo era. Y entonces, en menos de 4 minutos, Martín dejó la tiza sobre el escritorio y se giró. «Terminé». El aula quedó en shock. El profesor Gutiérrez parpadeó sin poder creerlo. Se apresuró hacia la pizarra y comenzó a revisar la solución, línea por línea. Buscó errores, buscó inconsistencias, buscó cualquier indicio de que Martín se había equivocado, pero no encontró nada. La respuesta era correcta. Otra vez, el silencio en la sala se hizo insoportable. Gutiérrez se sintió pequeño, insignificante. Su autoridad, su reputación como el profesor más exigente de la escuela, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Por primera vez en su carrera, no sabía qué decir. Los estudiantes intercambiaban miradas entre sí, incrédulos. Y entonces, de nuevo, alguien comenzó a aplaudir. Primero uno, luego otro. Y en cuestión de segundos, toda la clase estaba de pie, ovacionando a Martín como si acabara de lograr algo histórico. Pero, como antes, Martín no mostró ninguna emoción. No sonrió, no agradeció, no reaccionó. Solo regresó a su asiento y se sentó con total tranquilidad. Gutiérrez se quedó en la pizarra, inmóvil. Algo dentro de él le decía que lo que acababa de suceder era solo el principio de algo mucho más grande, y que muy pronto todo el mundo sabría quién era Martín Herrera. El aula
seguía vibrando con murmullos y susurros. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Los estudiantes se miraban entre sí con incredulidad, como si necesitaran confirmación de que todo había sido real. Pero lo más impactante era el profesor Gutiérrez. Aquel hombre que siempre imponía respeto, que nunca titubeaba, ahora estaba parado frente a la pizarra con la mirada perdida. Revisó la ecuación una y otra vez, buscando desesperadamente un error. No lo había. El problema estaba resuelto con una precisión quirúrgica. No puede ser, susurró para sí mismo. Mientras tanto, Martín estaba en su asiento, con la misma calma de siempre. No parecía sorprendido, ni siquiera interesado en la reacción de sus compañeros. Para él no había sido nada extraordinario. Entonces, un estudiante rompió el silencio. «Martín, ¿cómo hiciste eso?» Todos giraron la cabeza en su dirección. Carla, aún con los ojos abiertos de asombro, se inclinó hacia adelante. «Nunca hemos visto ese tipo de ecuaciones en clase», dijo en voz baja. «¿De dónde aprendiste a resolverlas?» Martín alzó la vista y observó a sus compañeros por un momento. Su expresión seguía siendo inmutable, pero había algo en sus ojos, un destello de algo que nadie podía entender, y entonces simplemente respondió. No era difícil. Aquellas 3 palabras hicieron que la clase entera contuviera la respiración. «¿Cómo que no era difícil?», exclamó Esteban, incrédulo. «Era un problema de nivel universitario». Martín no respondió. Solo volvió la vista a la ventana, como si la conversación no le interesara. El profesor Gutiérrez finalmente logró recomponerse. Carraspeó, intentando recuperar su autoridad. «Eso no prueba nada», dijo con un tono más firme. «Hay muchas formas de memorizar ecuaciones. Probablemente ya conocías el problema de antemano». Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. «Sí, podría ser», dijo Esteban, aunque sonaba más inseguro que convencido. «Pero, ¿de dónde lo habría aprendido?», preguntó Carla con una ceja levantada. «Ni siquiera nosotros hemos visto eso en los libros de texto». Gutiérrez aprovechó la confusión. «Hoy en día cualquiera puede encontrar problemas matemáticos en Internet», continuó, con su voz recuperando algo de arrogancia. «No significa que realmente los entiendan». Los murmullos aumentaron. Algunos comenzaban a dudar, pero entonces Martín alzó la mirada y habló de nuevo. «Si crees que solo lo memoricé, dame otro problema». La clase entera quedó en silencio otra vez. Todos miraron al profesor. Gutiérrez sintió un sudor frío recorrer su espalda. Se aceptaba el desafío y Martín resolvía otro problema con la misma facilidad. No le quedarían excusas. Pero si lo rechazaba, estaría admitiendo que tenía miedo. El aula entera estaba expectante. El silencio se hizo insoportable, y entonces Gutiérrez tomó una decisión. «No». Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. «Ya es suficiente por hoy», dijo abruptamente, borrando la ecuación de la pizarra con una rapidez innecesaria. «No quiero perder más tiempo con trucos». Los murmullos se intensificaron. Algunos estudiantes intercambiaron miradas confusas. «Pero, profesor», intentó decir Carla. «Ya dije que es suficiente», interrumpió Gutiérrez con una mirada severa. «Mañana continuaremos con el tema de hoy. Ahora, guarden sus cosas». El ambiente en el aula cambió drásticamente. La emoción se convirtió en tensión. Algunos todavía estaban impresionados por Martín. Otros, como Esteban, solo querían olvidar lo que acababan de ver. Pero Martín no dijo nada. No protestó. No insistió. Simplemente guardó sus cosas con calma, como si nada hubiera sucedido. El timbre sonó, indicando el final de la clase. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a salir del aula, todavía murmurando entre ellos. Pero Gutiérrez permaneció en su escritorio, con el rostro tenso y los puños apretados. Sabía que lo que había ocurrido hoy no se quedaría solo en ese salón.
alguien lo contaría. Los rumores se extenderían. Y lo peor de todo, él mismo no podía dejar de pensar en Martín. ¿Quién era realmente ese chico? ¿Cómo podía entender ecuaciones avanzadas con tanta facilidad? Y sobre todo, ¿por qué nunca había mostrado su talento antes? Lo que Gutiérrez no sabía era que las respuestas no tardarían en llegar, porque lo que nadie imaginaba era que, en cuestión de horas, todo el mundo se enteraría de lo que había pasado en ese salón. Y entonces nada volvería a ser igual. Cuando Martín salió del aula, sintió algo diferente en el ambiente. Por primera vez en años, todos los ojos estaban sobre él. Los pasillos de la escuela bullían con murmullos y susurros. Los estudiantes hablaban entre ellos, algunos con emoción, otros con incredulidad. ¿Escuchaste lo que pasó en la clase de matemáticas? Dicen que Martín resolvió una ecuación imposible. El profesor Gutiérrez se quedó sin palabras. ¿Será cierto que es un genio? Martín caminó con la misma tranquilidad de siempre, ignorando los comentarios a su alrededor. Pero, a pesar de su aparente indiferencia, sabía que algo había cambiado. Hasta ese día, había logrado mantener su perfil bajo. Había pasado desapercibido, sin destacar, sin llamar la atención. Pero ahora, su secreto había sido expuesto. Y sabía que esto era solo el comienzo. Horas después, mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el profesor Gutiérrez no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sentado en su escritorio, con el ceño fruncido, revisaba una y otra vez lo que había ocurrido en clase. No podía explicarlo, no quería aceptarlo. Encendió su computadora y accedió al sistema de la escuela. Buscó el expediente de Martín Herrera. Nombre: Martín Herrera. Edad: 16 años. Calificaciones: notas regulares, sin participación en clase. Historial académico: sin logros destacados. Nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces Gutiérrez notó algo extraño. El expediente de Martín tenía una sección bloqueada. Frunció el ceño. En todos sus años como profesor, nunca había visto un expediente con acceso restringido de esa manera. ¿Qué estaban ocultando? Movido por la curiosidad, tomó su teléfono y comenzó a buscar información en Internet. Buscó su nombre. Nada relevante. Buscó su historial escolar. Nada fuera de lo común. Pero entonces, después de unos minutos de búsqueda, encontró algo. Su corazón se aceleró. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Martín Herrera no era un estudiante común. Hace algunos años había sido considerado un niño prodigio. Cuando tenía apenas 8 años, un profesor universitario había descubierto su increíble capacidad para las matemáticas. Podía resolver problemas complejos con una facilidad que desafiaba toda lógica. A los 9 años, ingresó a una competencia nacional de matemáticas y ganó con una ventaja abismal sobre el resto de los concursantes. A los 10 años, universidades internacionales intentaron reclutarlo para programas avanzados de educación para superdotados. Pero entonces, de un día para otro, desapareció del mapa. No hubo más competencias, no hubo más entrevistas, no hubo más menciones en ningún lado. Era como si alguien hubiera decidido borrar su existencia del mundo académico. El profesor Gutiérrez se inclinó hacia atrás en su silla, atónito. Martín no era un estudiante promedio, era un genio. Pero, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué había dejado de competir? ¿Por qué estaba ocultando su talento? Mientras tanto, en su habitación, Martín sostenía una vieja fotografía en sus manos. En la imagen, él aparecía sonriendo frente a una pizarra llena de ecuaciones. En sus manos sostenía un trofeo. Era de cuando aún era un niño, de cuando todavía creía que su talento era algo bueno. Pero esa época había terminado, porque, aunque su habilidad lo había hecho destacar, también lo había hecho sufrir.
Desde que era pequeño, los adultos lo habían tratado como un experimento. Lo llevaban de un lado a otro. Le hacían resolver problemas frente a cámaras, frente a científicos, frente a profesores. Nunca fue un niño normal. Los otros niños no querían ser sus amigos. Era diferente, demasiado diferente, y entonces un día todo cambió. Cuando tenía 11 años, su madre tomó una decisión drástica. No quiero que crezcas siendo solo un cerebro, quiero que seas feliz, y así dejaron todo atrás. Martín fue cambiado de escuela. Se le pidió que nunca volviera a destacar, que fuera normal, y lo intentó. Durante años, trató de ser un estudiante promedio, trató de no llamar la atención, pero ahora su secreto había salido a la luz, y sabía que no tardarían en buscarlo otra vez. Al día siguiente, cuando Martín llegó a la escuela, notó algo extraño. Los pasillos estaban más llenos de lo normal. Los estudiantes lo observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Fue entonces cuando vio a Carla corriendo hacia él, teléfono en mano. «Martín, estás en internet», él frunció el ceño. «¿Qué?». Carla le mostró la pantalla. Un video se había viralizado en redes sociales. Alguien había grabado el momento exacto en que Martín resolvía la ecuación en clase. Miles de personas lo estaban viendo. Pero eso no era lo peor. Algunas personas comenzaron a investigar su pasado, y en cuestión de horas, los titulares comenzaron a aparecer en internet. Joven genio resuelve problema matemático en minutos. ¿Quién es Martín Herrera, el niño? ¿Prodigio desaparecido? ¿Por qué un chico con un IQ de genio estuvo oculto todo este tiempo? Martín sintió su estómago hundirse. Todo estaba comenzando de nuevo, y esta vez no había forma de ocultarse. Mientras tanto, en su oficina, el profesor Gutiérrez también había visto los titulares. Las noticias estaban por todas partes. Los directivos de la escuela estaban hablando de ello. Sus colegas también. Pero lo que más lo atormentaba no era la fama repentina de Martín. Era el hecho de que él mismo había intentado humillarlo, sin saber que tenía a un genio en su aula. Su prestigio estaba en juego. Había fallado. Y lo peor de todo, había cometido un error irreparable. En menos de 24 horas, la vida de Martín había cambiado por completo. La pregunta ahora era, ¿qué haría con su talento? ¿Volvería a ocultarse? ¿O esta vez aceptaría quién era realmente? Pero Martín sabía una cosa con certeza. El mundo no lo dejaría desaparecer tan fácilmente. El murmullo en los pasillos se había convertido en un rugido. Martín apenas había entrado a la escuela cuando sintió la intensidad de todas las miradas sobre él. Sus compañeros cuchicheaban, algunos con asombro, otros con incredulidad. Pero lo peor llegó cuando vio a los reporteros en la entrada de la escuela, cámaras, micrófonos, periodistas esperando con ansias. Todos estaban allí por él. La historia se había salido de control. Todo había comenzado con un simple video. Alguien en la clase había grabado el momento en que Martín resolvía la ecuación imposible con una facilidad sobrehumana. El video fue subido a redes sociales sin muchas expectativas, pero en cuestión de horas se volvió viral. Primero en grupos estudiantiles, luego en comunidades de matemáticos y científicos, y después en toda la internet. Los comentarios explotaron. Este chico es un genio. ¿Cómo es posible? Ese nivel de resolución es de un matemático profesional. ¿Alguien sabe? ¿O quién es? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de él? Si ese profesor intentó humillarlo, ahora debe estar rogando que el suelo lo trague. El video fue compartido por influencers, periodistas y académicos. Algunos decían que Martín podría ser el nuevo Einstein. Otros sugerían que las universidades deberían ofrecerle becas de inmediato. Pero lo que nadie esperaba era que los medios tradicionales también se enteraran. Esa mañana, varios noticieros
Nacionales abrieron con la historia del niño genio de Buenos Aires. Cuando Martín cruzó la entrada de la escuela, no pudo avanzar más de 5 metros antes de ser rodeado por reporteros. Los flashes de las cámaras lo cegaban. Los micrófonos se acercaban a su rostro. Martín, ¿cómo aprendiste matemáticas? ¿A ese nivel? ¿Te consideras un genio? ¿Por qué nunca habías mostrado tu talento antes? ¿Es cierto que resolviste una ecuación universitaria en solo minutos? ¿Te han contactado universidades? ¿Tu familia sabía de tu talento? Las preguntas llegaban desde todas partes. Martín se quedó congelado. Nunca había estado en una situación así, no sabía qué hacer, no estaba preparado para ser el centro de atención. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Déjenlo pasar. Era el director de la escuela. Este es un recinto académico, no un circo mediático. Si desean entrevistas, deberán comunicarse con la escuela de manera formal. Ahora despejen el camino. Los periodistas retrocedieron a regañadientes, pero Martín sabía que esto solo era el principio. Incluso dentro de la escuela, seguía sintiendo todas las miradas sobre él. Algunos compañeros intentaron hablarle, pero él solo quería desaparecer. Mientras tanto, el profesor Gutiérrez estaba viviendo su peor pesadilla. La noticia había llegado a los directivos de la escuela. Lo llamaron a una reunión de emergencia. Profesor Gutiérrez, ¿puede explicarnos qué ocurrió en su aula ayer? Él intentó justificarse. Fue un simple ejercicio. Quería poner a prueba a mis alumnos, pero los directivos no estaban convencidos. Tenemos información de que intentó ridiculizar a un estudiante y que en su lugar lo puso en el centro de la conversación académica internacional. Gutiérrez sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No fue mi intención ridiculizarlo, mintió. Solo quería motivarlo, pero nadie le creyó. Había subestimado a su propio estudiante y ahora su reputación estaba en juego. Pero no solo eso. Las redes sociales también lo estaban destrozando. La gente había identificado su nombre y ahora lo atacaban en línea. Este profesor intentó humillar a un genio y terminó humillado. La ironía en su máxima expresión. ¿Cómo permitimos que gente así eduque a los jóvenes? Las críticas eran implacables. Por primera vez en su vida, el profesor Gutiérrez no sabía qué hacer. En otro lugar, mientras Martín intentaba mantenerse alejado de todo el caos, su madre recibió una llamada. El número era desconocido, pero la voz al otro lado sonaba importante. Señora Herrera, hablamos de la Universidad de Cambridge. Nos gustaría conversar sobre una posible oferta para su hijo. Ella se quedó sin palabras. Minutos después, otra llamada. Buenas tardes. Somos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Nos gustaría hablar con Martín sobre oportunidades en nuestro programa de talentos. Y luego otra. Aquí la Universidad de Stanford. Hemos visto el video de su hijo y creemos que tiene un potencial increíble. Las mejores universidades del mundo lo estaban buscando, pero su madre no sabía qué responder. Ella había hecho todo lo posible para proteger a su hijo del mundo, para darle una infancia normal, y ahora ese mismo mundo estaba llamando a su puerta otra vez. ¿Qué debía hacer? Esa noche, Martín estaba en su habitación, mirando su teléfono sin saber qué hacer. Había recibido cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de personas que querían conocerlo, otros de científicos y académicos que querían hablar con él. Todo era demasiado. Durante años había intentado ocultar su inteligencia, pero ahora el mundo lo había encontrado. Y lo peor de todo, no sabía si quería esto. Martín se acostó en su cama mirando el techo. Sabía que esta vez no podía huir. El mundo quería algo de él. Y tarde o temprano tendría que responder. La mañana siguiente, la escuela estaba en completo caos. Desde que Martín cruzó la entrada, sintió que todo había cambiado. Los pasillos estaban llenos de estudiantes susurrando. Algunos lo observaban con admiración.
otros con asombro, y algunos con una mezcla de envidia y curiosidad. Pero lo peor llegó cuando vio a los reporteros nuevamente esperando en la entrada. No solo estaban allí, habían aumentado. Cámaras más grandes, periodistas más conocidos, micrófonos con logotipos de noticieros nacionales. La historia ya no era solo viral en Internet. Ahora estaba en la televisión, y todo era por él. Martín sintió una punzada en el estómago. Nunca había querido esto. Nunca buscó ser famoso. Solo quería que lo dejaran en paz. Pero el mundo no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Mientras tanto, el profesor Gutiérrez había pasado la peor noche de su vida. Las noticias explotaron en los medios. Los titulares no paraban de aparecer. Profesor intenta humillar a un genio y termina humillado. El maestro que subestimó a su alumno. La soberbia del sistema educativo. Cuando un maestro no sabe reconocer el talento, cada comentario en redes sociales era un golpe directo a su ego. Por primera vez en su carrera, se preguntó algo que nunca había considerado. ¿Y si realmente había actuado mal? ¿Y si, en lugar de desafiar a Martín, solo había intentado pisotearlo? Por primera vez en muchos años, dudó de sí mismo. Y eso le aterraba. Esa misma tarde, cuando Martín llegó a su casa, su madre estaba sentada en el sofá con un montón de cartas en la mesa. Cartas de universidades MIT, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge. Todas las grandes instituciones del mundo lo estaban buscando. «Hijo», dijo su madre con suavidad, «¿no crees que deberíamos, al menos, escuchar lo que tienen que decirnos?» Martín no respondió de inmediato. Desde que todo esto había comenzado, no había dicho una palabra sobre su futuro, no porque no lo pensara, sino porque no estaba seguro de qué hacer. Más tarde, cuando Martín volvía de la escuela, una limusina negra estaba estacionada frente a su casa. El motor estaba encendido, las ventanas tintadas. No dejaban ver quién estaba dentro. Martín frunció el ceño. Su madre lo esperaba en la puerta, visiblemente nerviosa. «Hijo, hay alguien que quiere hablar contigo». Antes de que pudiera preguntar, la puerta de la limusina se abrió, y una figura bajó del vehículo. Un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable, caminó hacia él con una sonrisa amigable. «Martín Herrera», dijo con voz pausada, «es un placer finalmente conocerte en persona». Martín no respondió. El hombre extendió la mano. «Soy el profesor Julián Ferrer, director del Instituto Europeo de Investigación Matemática». Los ojos de Martín se entrecerraron. Ese nombre le sonaba familiar. Julián Ferrer era una leyenda en el mundo de las matemáticas. Un académico reconocido a nivel mundial. Autor de teorías revolucionarias. No era el tipo de persona que uno veía en la puerta de su casa. «Lamento presentarme de esta forma», continuó Ferrer, «pero después de verte en acción, sabía que debía venir en persona». Las palabras golpearon a Martín como una tormenta. Había venido en persona. Martín sintió un peso en el pecho. El mundo realmente no iba a dejarlo en paz. «Quisiera hablar contigo sobre tu futuro», continuó Ferrer. «Mi instituto tiene programas diseñados para mentes como la tuya». Martín seguía sin responder. Su madre lo miró preocupada. «Tienes un don, Martín», siguió el profesor. «No muchas personas en el mundo tienen la capacidad de hacer lo que hiciste en ese salón de clases. Y te aseguro que si decides desarrollarlo». Ferrer hizo una pausa, luego dijo con firmeza: «Puedes cambiar el mundo». Aquellas palabras pesaron en la mente de Martín, porque no era la primera vez que alguien se lo decía. Cuando era niño, los adultos también le decían lo mismo. «Tienes un don, no puedes desperdiciarlo». Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Era su obligación hacer algo con su inteligencia? ¿O tenía derecho a ignorarla y vivir su vida como quisiera?
Esa era la verdadera pregunta. Aquella noche, Martín se encerró en su habitación y miró todas las cartas de las universidades. Cambridge, Harvard, Stanford, cartas que para cualquier otro estudiante serían un sueño hecho realidad, pero para él eran un recordatorio de que su vida nunca volvería a ser la misma. Se dejó caer en su cama y cerró los ojos. Por años había intentado ocultarse. Intentó ser normal, intentó pasar desapercibido, pero ahora todo había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió miedo, porque sabía que sin importar lo que decidiera, el mundo nunca lo dejaría volver a ser invisible. Martín pasó días enteros sumido en la indecisión. Cada noche miraba las cartas de las universidades, la tarjeta del Instituto Europeo de Investigación Matemática, los correos electrónicos de académicos que querían conocerlo. Pero por más que intentara convencerse de qué hacer, seguía sintiéndose atrapado, porque en el fondo no sabía si quería esto, no sabía si realmente deseaba una vida donde su valor se midiera solo por su inteligencia. ¿Era su destino convertirse en un genio reconocido mundialmente o tenía derecho a elegir un camino diferente? La respuesta no era simple, porque el mundo no lo veía como Martín Herrera, lo veían como el genio, y eso le asustaba. Una tarde, mientras Martín estaba en su habitación, su madre llamó a la puerta. ¿Puedo entrar? Él asintió en silencio. Su madre entró y se sentó en la cama a su lado. Lo observó como si intentara leer su mente. «Has estado muy callado estos días». Martín desvió la mirada. «No sé qué hacer». Su madre suspiró y le acarició el cabello, como cuando era niño. «Hijo, yo solo quiero que seas feliz». Martín cerró los ojos. Era la misma frase que ella le dijo cuando decidió sacarlo del mundo académico años atrás. Pero esta vez, él tenía dudas. «¿Y si desperdicio esta oportunidad?», susurró. Su madre sonrió con ternura. «¿Quién dice que el éxito solo significa ser un genio reconocido?». Martín frunció el ceño y la miró con confusión. «Eres brillante, Martín, nadie puede negar eso, pero no tienes que demostrarle nada a nadie si no quieres. Eres más que un número o una ecuación». Las palabras lo golpearon con fuerza, porque en toda esta locura nadie le había dicho eso antes. Todos querían algo de él. Todos querían que hiciera algo con su talento, pero su madre solo quería que él fuera él mismo. Y por primera vez, Martín entendió la verdad. Él tenía la última palabra. A la mañana siguiente, Martín tomó todas las cartas, correos y ofertas, las guardó en una caja, no las rompió. No las tiró, solo las puso a un lado, porque aunque no rechazaba su inteligencia, tampoco iba a dejar que lo definiera. No iba a dejar que el mundo lo empujara a una vida que no estaba seguro de querer. Iba a vivir a su manera. Cuando Martín llegó a la escuela esa mañana, se encontró con el profesor Gutiérrez en el pasillo. Por un momento, ambos se miraron sin decir nada, hasta que finalmente el profesor habló. «Supongo que ya tomaste una decisión», Martín asintió. «Sí». El profesor lo miró con curiosidad. «¿Y qué vas a hacer?». Martín sonrió levemente. «Voy a seguir siendo yo». Gutiérrez parpadeó sorprendido por la respuesta. Por un momento pareció querer decir algo más, pero al final solo sonrió con resignación. «Buena respuesta». Y por primera vez desde que se conocieron, el profesor le estrechó la mano. Esta vez no con burla ni arrogancia, sino con respeto. El mundo no entendió la decisión de Martín. Los medios de comunicación se sorprendieron cuando supieron que no aceptó ninguna oferta. Algunos lo llamaron un desperdicio de talento. Otros dijeron que tenía miedo. Pero Martín no se preocupó por lo que decían, porque entendió algo que nadie más había entendido. Su inteligencia no era una prisión, no estaba obligado a seguir un camino solo porque los demás lo esperaban.
y esa fue su mayor victoria. Los meses pasaron. El mundo eventualmente se olvidó de Martín. Las noticias dejaron de hablar de él. Las universidades buscaron a otros estudiantes y él volvió a ser invisible. Pero esta vez, no porque quería esconderse, sino porque había elegido su propio camino. Siguió estudiando, pero a su ritmo. Siguió disfrutando de las matemáticas, pero sin presión. Y por primera vez en mucho tiempo fue feliz, porque al final, ser un genio no significa nada si no puedes ser tú mismo. Y esa fue la mejor lección de todas.